Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu gran misericordia que tienes hacia nosotros, Señor. No merecemos nada, pero por Jesucristo, pues tú nos los has dado, Dios. Te queremos pedir que tú des sabiduría a Miguel, que lo llenes de tu Santo Espíritu para que pues nos pueda transmitir todo lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra, Señor. Guíalo a él y guía a nosotros nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ser prontos para escuchar y también después para actuar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre bendito. Permite que pues se sigan conectando y todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo siempre tengo presente en los estudios, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Entonces, sin lugar a dudas, todo creyente, y más cuando Dios pues, nos da una responsabilidad de predicar el evangelio, la verdad es que a lo largo de los años el temor a Él va siendo creciente, porque pues vemos en esta última etapa de la iglesia cómo muchos se han desviado y la verdad, como dice Pablo, si yo, un ángel, les predicara un evangelio diferente, sea maldito. Entonces, la verdad, si no vivimos en el temor de Dios respecto a esto y pedimos su guía absoluta, va a ser muy difícil que crezcamos verdaderamente, pero bueno, confiando en que Dios responde nuestras oraciones y que Dios responde esta petición, pues vamos a iniciar nuestro estudio. Y nada más recordando, el atributo que estamos viendo es la perfección de Dios. La primera parte que vivimos fue la perfección de hermosura y Dios mismo en cuanto a su persona. Luego vimos nuestras ganancias y pérdidas. Y el pasado vimos la falta del conocimiento eterno. Hoy vamos a seguir un poco con ganancias y pérdidas, pero nos vamos a enfocar a lo interno y a lo externo, y lo vamos a relacionar precisamente de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Podríamos decir que esta parte, este subtema que vamos a ver, es ganancias externas y pérdidas internas. Entonces, nosotros siempre tenemos que evaluar, pues, cuáles son las verdaderas ganancias que nosotros vamos a obtener. Y sin lugar a dudas, lo eterno es lo más importante. Aunque nosotros sabemos que lo eterno es lo más difícil de ver, lo más difícil de creer, porque aunque Dios lo promete, no lo estamos palpando, y aunque nosotros en nuestro entendimiento pues es muy limitado y somos seres finitos, sin lugar a dudas siempre va a entrar en la fe en este tipo de cosas. O sea, si Dios promete que si seguimos sus caminos vamos a tener recompensas eternas, pues tenemos que vivir por esto. Pero siempre para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que vendrá, que no vemos, tenemos que creer la palabra y tenemos que menospreciar lo que sí vemos y lo que tenemos. A final de cuentas, nosotros sabemos que lo que en este mundo tenemos es porque Dios nos lo ha dado, y ninguno de nosotros debe poner el corazón en esas cosas o aún en los deseos que tenemos, que, como dice la misma escritura, que los deseos carnales batallan contra el alma. Entonces, una de las tragedias precisamente de los últimos tiempos es que nosotros, por no tener los ojos puestos en glorificar a Dios, en servirle y en lo futuro, podemos estar perdiendo tesoro en los cielos. Recordemos el Evangelio de Mateo que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Otras versiones dicen el óxido, la polilla y el óxido corrompen. Entonces nosotros debemos de saber que todo lo que hay en este mundo es perecedero, y así es como debemos de tomarlo. Lo vamos a usar, podemos disfrutar de lo que Dios nos da cada día, pero no debe de tener un lugar en nuestra vida, y menos un lugar que pueda sustituir a Dios o que nos pueda desviar de sus planes. Por eso la misma escritura nos advierte, y está en 1 Corintios 3 del 12 al 15,
nos advierte lo siguiente, dice: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Esta es la versión NTV, porque está muy claro aquí. Entonces, nosotros, desde el momento que nos convertimos, Dios nos da dones para que le sirvamos. No todos están conscientes del don que Dios les ha dado, pero aún sin estar conscientes de cuál es su don, lo están ejerciendo. Y todo lo que nosotros hagamos a partir de nuestra conversión ya tiene que ver con esas recompensas eternas y con esa ciudad espiritual que Dios está construyendo en el cielo, de la cual nos ha hecho partícipes para su construcción. El fundamento de esta ciudad es un fundamento espiritual, pero al final de cuentas, todo esto se va a traducir en algo material y será algo tan precioso que ninguna imaginación humana puede concebir la grandeza de esta ciudad celestial que un día descenderá a la tierra y en la cual Dios habitará. Recuerden, ya no habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de estrellas, porque la gloria de Dios la iluminará. Entonces va a ser algo verdaderamente sublime. Meditar en esas cosas a veces es muy importante porque esto nos va a motivar a que nosotros podamos desarrollar la capacidad de negar en esta vida cualquier cosa que pueda estorbar nuestro trabajo, que es prácticamente va a repercutir en toda la eternidad. Entonces, este pasaje que hoy te estamos viendo nos enseña que nosotros vamos a usar diferentes tipos de materiales a lo largo de nuestra vida como creyentes, y podemos usar oro, piedras preciosas y muchos elementos, pero también podemos usar heno y hojarasca, y sabemos que el día que Dios venga, todo va a ser probado por fuego, y podríamos decir que este fuego representa la fe. Por tanto, todo lo que nosotros no hicimos en vida como hijos de Dios, por fe en lo que Dios nos revela en su palabra y en lo que Él promete, no va a poder tener la calidad para pasar a la eternidad. Por eso es que Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, obras para que anduviésemos en ellas, porque solo las obras de Dios tienen la calidad para pasar este tipo de prueba. Y las obras de Dios se van a ir siendo reveladas en cada creyente en la medida que se va consagrando, que va creciendo en el conocimiento de Dios y en discernimiento espiritual. Recordemos que el discernimiento espiritual solo se puede dar cuando nosotros somos ejercitados en la palabra. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 5, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, los que tienen ejercitados los sentidos aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí la palabra, el uso, la práctica, el apropiar y vivir son prácticamente el concepto que Dios nos quiere dar aquí. Y bueno, nosotros tenemos que aprender a vivir precisamente por este tipo de cosas que todavía no se ven, pero que la fe les da sustancia. Y si nosotros no hacemos una realidad de nuestras vidas, de todo lo que Dios nos revela y promete, difícilmente vamos a poder dar
pasos de fe en esta vida. Y nos vamos a arriesgar mucho, entonces, porque si no vivimos en los conceptos que Dios nos revela, vamos a vivir en nuestros propios conceptos. Si no caminamos por el camino por la senda que Dios nos ha marcado, vamos a caminar en nuestros propios caminos. Y es ahí precisamente donde van a venir las pérdidas, porque pudiera ser que trabajemos toda una vida para Dios. Y ahorita al principio del estudio le preguntaba a Rosita cuántos años tenía, a Lucha, pues yo les dije, y todos pues tenemos ya un tiempo en Cristo, y nosotros y vemos que la vida pasa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ya 42 años, pues la vida pasa rápido. Podría decir que fue ayer cuando me convertí y ya pasaron 42 años. Y un día cuando terminemos nuestro ministerio en este mundo, estaremos para el Señor, viviendo con el Señor, Él nos llevará a su presencia. Pero una vez que partamos de este mundo, ya todo quedó concluido. Por eso es que este tiempo es tan importante, que nos lleve a concientizar que tenemos que aprender a vivir en los caminos de Dios. Y ahí es donde debemos buscar nuestro tesoro, porque la misma palabra nos revela que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Entonces nosotros debíamos preguntarnos, ¿dónde está nuestro tesoro? Y no es para que tú te respondas ahorita en este momento, porque seguramente todos responderían, mi tesoro está en Cristo, sino que nosotros tenemos que aprender a analizar nuestras acciones, y nuestras acciones nos van a mostrar a nosotros mismos dónde está nuestro tesoro. Esto es, ¿por qué vivimos y para quién vivimos? Además, sabemos que somos bombardeados cada día por influencias opuestas a lo revelado por Dios en su palabra, y tenemos que aprender a combatirlas. Entonces, si tenemos siempre en nuestra mente con claridad cuál es nuestro tesoro, va a ser difícil que nos desviemos de nuestros caminos o que vivamos nuestra propia obra, ¿no? Una vez, hace muchos años, una persona se convirtió y el día que nos vimos a tomar un cafecito, decía, sí, es que yo sé que Dios va a usar todo lo que yo soy para su obra. Y yo le dije, ya empezaste por el fracaso. Se sorprendió, se molestó, pero le expliqué que realmente eran las obras de Dios las que él tenía que aprender. Y esas solo las iba a descubrir meditando en sus caminos y el camino de su voluntad. Por eso es que Job, cuando es puesto a prueba, él pudo decir. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este es Job 1, 20 y 21. Pero para que Job pudiera decir esto, nosotros tenemos que meditar en qué lo llevó a esta conclusión. Seguramente él, a lo largo de su vida, meditó mucho en esto, porque recuerden que cuando Satanás dialoga con Dios, en este mismo capítulo 1, le dijo, o sea, la Biblia declara que él era el hombre de los más ricos de su tiempo. Y Satanás le dice, bueno, él te adora porque lo has protegido, has puesto una guarda, pero quítale todo lo que tienes y verás si no blasfema tu nombre. Pero cuando Job llegó a este momento donde Dios permite que Satanás lo tiente con un propósito, llevarlo a una vida más alta, ya lo hemos platicado. Para que Job pudiera decir esto que aquí se dice, quiere decir que durante largos años de su vida meditó qué es lo que tenía valor y qué no en esta vida. Y aún él, aunque le dolió la pérdida de sus hijos, más que perder las riquezas o los bienes materiales, por encima de esto estaba
la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a amar. Que lo más importante, el verdadero tesoro, es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que Él ha revelado en su palabra. Abraham es un caso similar. Un hombre completamente rico, ya veíamos el domingo que era de los más ricos de la tierra en este tiempo, decidió vivir en tiendas porque puso su corazón en la eternidad y en la ciudad que habría de venir, cuyo arquitecto y fundador es Dios. O sea, quiere decir que Abraham también pudo, en un momento determinado, meditar sobre lo material y decidir seguir a Dios. Job perdió su familia verdaderamente. Abraham fue metido a una prueba de sacrificar a Isaac y en su corazón lo perdió, lo mató y lo sepultó. O sea que esto quiere decir que muchas veces nosotros tenemos que experimentar pérdidas en nuestra mente, no esperar a que verdaderamente perdamos algo, sino experimentar pérdidas en nuestra mente. Y esto solo puede suceder si aprendemos a darle el valor a las cosas que realmente tienen. Todo lo temporal será destruido. Pedro lo menciona en el capítulo, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, que dice que todos los elementos al fuego serán quemados y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Y si esto ha de ser así, dice Pedro, ¿cómo no debéis aprender a vivir en piadosa y santa manera? ¿Ven ustedes? Entonces, cuando nosotros quitamos los ojos de lo eterno, de lo imperecedero, y lo ponemos en las cosas los ojos en las cosas de este mundo, de esta vida, que es lo perecedero, podría decirse que nos estamos haciendo un fraude a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar haciendo un balance continuo en nuestra vida, un balance de pérdidas y ganancias, decir, ¿por qué voy a dar mi vida? ¿Qué puedo ganar? ¿Y qué puedo perder? Y siempre, si tú te inclinas por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que no proceden del Padre, vas a experimentar pérdida. Entonces, como hijos de Dios, esta será la mayor tragedia que pudiéramos tener, y esto va a ser por toda la eternidad. Recompensas eternas. Por eso es tan importante aprender a vivir por fe, porque la calidad de las obras que van a pasar a la eternidad solo pueden ser producidas de parte de Dios. Y por eso es que Él nos pide que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Ven ustedes? El versículo dice para que anduviésemos en ellas. O sea, nosotros tenemos que ser diligentes en nuestra vida en buscar estas obras. Recuerden ustedes que Dios, cuando el corazón se dispone a seguir y hacer su voluntad, a seguir los caminos de Dios y seguir el camino de su voluntad, Dios nos abre el entendimiento para poder detectarlas. Pero si los afanes de esta vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida saturan nuestra mente, va a ser imposible que detectemos estas obras que Dios preparó de antemano, que nos van a llevar a vivir los tesoros eternos, y lo único que nos va a pasar es que vamos a vivir por falsas metas, por falsa doctrina, por falsos conceptos, y aún la calidad de nuestra religión va a ser mínima, lo cual todavía es un pecado muy grande, porque va a impedir que otros puedan ver
con claridad a Jesús en nosotros. Por tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que nuestra vida debe ser un reflejo de todo lo que Jesús declaró y vivió en este mundo, para que la gente pueda ver o tener claridad en nuestra vida de lo que es el verdadero evangelio. Por eso, en Efesios 6, del 3 al 8, la Biblia nos declara, Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es que es conforme a la verdad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjense qué contundente es Dios. Pero también nos dice, siguiendo el pasaje, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea que fíjate que si nosotros no conformamos nuestra vida a lo revelado en la palabra, que aquí dice la doctrina que es conforme a la piedad, estamos envanecidos y nada sabemos. Quiere decir que cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, es porque el orgullo ya está rigiendo nuestra vida. Y el orgullo siempre nos va a llevar a tratar de obtener las recompensas en esta vida, porque vamos a hacer a un lado los conceptos de Dios y vamos a vivir en nuestros propios conceptos. Por eso este pasaje dice que la persona que así vive nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y lógicamente va a surgir la envidia, porque nunca vas a poder tener lo que otros tienen. Siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Y aunque tú tuvieras todo lo del mundo, vas a querer más. Entonces, esa inconformidad te va a llevar a pleitos, blasfemias y malas sospechas. Fíjate qué tremendo es vivir de esa manera. Pero más triste es que un creyente no entienda esto y viva esto. Por eso dice que las personas que viven así están corruptas de entendimiento y están privadas de la verdad. Eso quiere decir que con ellos no hagas amistad, también Dios te advierte y te dice. Porque van a usar todo lo que puedan para obtener ganancias materiales. Y eso va a ser una verdadera tragedia en sus vidas. El mundo vive así. Pero Dios está hablándole aquí, Pablo les está hablando a los creyentes. Que no se confundan, que no sigan por estos caminos, que busquen más bien la voluntad de Dios y vivir esta vida de misericordia y bondad que nos lleva a la piedad. Y esta piedad nos va a permitir ver cuál es el verdadero tesoro. Recuerden, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, la piedad acompañada de contentamiento quiere decir que Dios, como administrador de tu vida, Él sabe lo que más te conviene. Él sabe las herramientas que te va a dar y lo que te va a dar en esta vida para que tú les sirvas con eficacia. Pero cuando tú te distraes de esto, entonces vas a obtener pérdidas cuantiosas que nunca vas a poder aquilatar, sino en la eternidad. Aquel día del juicio de las obras. Sí, el creyente va a ser juzgado, pero no es un juicio de condenación, porque el que cree en Cristo, ya Cristo pagó por todos sus pecados. Y es justo para siempre. Y la salvación no se pierde porque todos los pecados que pagó Cristo en la cruz eran
todos los de nuestra existencia. No, aquí habla de creyentes y habla de las recompensas eternas. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida para poder mantener en equilibrio nuestra mente y nuestros deseos y nuestros conceptos es estar contentos con lo que Dios nos dé. Dios no impide que tengamos deseos, por eso dice, deleítate en el Salmo 37:5, deleítate así mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y en el 38:9, Señor, delante de ti están todos mis caminos y mi suspiro no te es oculto. Esto quiere decir que Dios también está al pendiente de lo que nosotros podemos desear y es capaz de darnos. Pero esto no debe tener importancia en comparación a la obra que nosotros estamos haciendo por Él. Por eso es que como Abraham debemos de vivir como si no tuviésemos nada. Vivir por la ciudad, por la Jerusalén celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y ser partícipes de la construcción de esta ciudad, que seguramente va a ser terminada al final del milenio, y por eso es que después de que Cristo entregue el reino a todas las cosas, van a venir cielos nuevos y tierra nueva, y es ahí donde va a descender esta ciudad a la tierra. Entonces, aprendamos a vivir por lo eterno. Un día nos daremos cuenta de que aunque extendamos lo más posible el evangelio a más personas, pudiéramos estar perdiendo para la eternidad porque estamos siguiendo nuestros propios caminos y nuestro propio evangelio. Esta es la segunda parte de las pérdidas y las ganancias. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo compartimos el evangelio. Porque si tú compartes un falso evangelio, el día de que Dios traiga el juicio de las obras, todo lo vas a perder, todo tu esfuerzo. A lo mejor fuiste a reuniones, tuviste interés por otras personas, pero el hecho de no dejar todas las cosas en las manos de Dios, de no perder todo para Dios, puede llevarte a perder, pero mejor dicho, a compartir un evangelio real, un falso evangelio. Hoy nosotros como creyentes lo hemos visto en todas las iglesias que predican en la actualidad el evangelio del progreso. Tienen desviado lo más importante de sus vidas y no lo entienden. ¿Por qué? Porque ni son salvos y seguramente la mayoría de los que lo siguen tampoco lo son. Porque nadie puede ser salvo si se le presenta un evangelio diferente con fundamentos diferentes. Y el diablo sutilmente ha hecho que las personas se enfoquen en las cosas de esta vida para que quiten sus ojos de Dios. Entonces, si alguno de este tipo de personas, de estas congregaciones, llega a ser salvos, va a tener grandes pérdidas porque no supo, porque no le dijeron cómo tenía que vivir. Hicieron que pusiera sus ojos en lo temporal y esto lo privó de trabajar para lo eterno. Otro aspecto muy importante es que nosotros podemos estar trabajando, además de profesar un falso evangelio, para obtener recompensas nosotros mismos. Esto es vivir en nuestra propia gloria. Entonces imagínate tú, cuando tú vives para tu propia gloria, estás perdiendo en lugar de ganar. Recuerda que a quien debes agradar es a Dios. Y cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús y empezamos a vivir para agradar a las personas, automáticamente es que estamos pretendiendo recibir gloria a nosotros y reconocimiento de las personas. ¿Y qué pasa si tú vives para agradar a los demás y no a Dios? Quiere decir que estás viviendo para tu propia gloria porque tratas de obtener el reconocimiento. Y se te puede olvidar,
bueno, o se les puede olvidar a las personas que viven de esa manera, que en realidad a quien debemos agradar es a Dios. Y que vivir para agradar a Dios nos va a dar el parámetro correcto de nuestra actuación. Vivir para agradar, cualquier cosa diferente es vivir para glorificarnos a nosotros mismos. Y lo más triste es que cuando tú estás viviendo así, estás prácticamente pretendiendo robarle la gloria a Dios. Recuerden que Pablo dijo, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Por Él, de Él y para Él. Y Dios mismo dijo, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Entonces, cuando tú quieres reconocimiento, está queriendo decir que pretendes gloria de los hombres. Y Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo, porque no le interesaba. Él vivía para agradar a Dios. Por eso en Juan dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Y hoy el Padre, uno somos. O sea que lo que Jesús está poniéndonos aquí como ejemplo es que nosotros tenemos que vivir como Él para hacer la voluntad de Dios. Y entonces va a haber una unidad de pensamiento y esto te va a llevar a una unidad de obras con Dios. Jesús pudo decir, somos uno, porque Él sabía que era hijo de Dios, que era parte de Dios, pero al haber renunciado a ser Dios, como dice en Filipenses capítulo 2, al no estimar el ser igual a Dios, pues Él renunció a su gloria que tenía. Pero Él pudo decir esto porque en su corazón solo existía un propósito: conocer, seguir y hacer la voluntad de Dios. Por tanto, ese propósito debe ser el propósito de nuestras vidas. Entonces, cuando las personas o una iglesia buscan su propia gloria, se va a desviar. Y esta es la posición, tristemente, de la iglesia actual. Y una iglesia así nunca va a poder tener fuerza espiritual hasta que no enfrente sus desviaciones, su pecado, y empiece a temer a Dios, a la persona de Dios, imponente, impactante y terrible perfección de Dios. O sea, recuerden ustedes que todo el que ha sido expuesto a la gloria de Dios, lo primero que ha venido es temor, que es parte de lo que estamos estudiando el domingo. Es temor. Un temor impactante de la persona que es Dios, que nos lleva a tener un temor reverente. Por eso es tan importante que nosotros recobremos o recuperemos el concepto de la perfección de Dios, porque nadie hay como Dios, ¿sí? Y si nosotros empezamos a verlo, sabremos que Él es amor, como lo declara la palabra, pero también sabremos que Él es justo. Por tanto, como dice en Pedro, en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O como Jacob, cuando oía de Saúl se le revela precisamente Dios. Cuán terrible era ese lugar, lo vio él, porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero Dios realmente es completamente formidable, es un Dios hermoso y totalmente perfecto. Entonces tenemos que aprender a admirar así, amarle aunque no le veamos. Recuerden lo que le dijo Jesús a Tomás. Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurado el que no me vea y crea. Y todos los que nos convertimos desde entonces,
no le vemos, pero le amamos sin haberle visto y lo glorificamos. En Jueces 13:18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Sabemos que este admirable, Padre eterno, Príncipe de paz es Jesús. Pero él dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? O sea, Dios es admirable. Y tenemos que aprender a ver su gloria a través de la palabra y por fe. Y mientras más trabajemos en esto, más podemos vislumbrar la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que nos sucede en esta vida? El diablo, con sus insidias, trata de meter en nuestra mente basura, llenarla de cascajo, de cosas que no valen. Y eso muchas veces nos confunde. Por eso es que para que nosotros podamos ver a Dios tal cual Él es, tiene que haber un proceso de purificación, de santificación en nuestra vida. Porque si no se van a mezclar pensamientos vanos con la palabra de Dios. Por eso como Job, como Abraham y como muchos otros grandes creyentes, los campeones de la fe, mencionados en Hebreos, algunos de ellos, no todos, decidieron renunciar a todo para poder servir a Dios. Pero imagínate que Dios en un momento determinado le hace un reclamo al pueblo de Israel y por ende a nosotros. Recuerden que cuando nosotros nos convertimos somos israelitas de corazón, somos el verdadero Israel. Pero miren lo que dice Malaquías 1:6-7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Cómo te presentas tú a la iglesia? ¿Para honrar y tener ese temor reverente verdadero a Dios? ¿O lo haces por costumbre? ¿O lo haces por compromiso? De nada te va a valer eso. Hay personas que han asistido toda su vida a una iglesia evangélica o de sana doctrina, y creen que por asistir están bien con Dios. Creen que porque no hacen mal a nadie, según ellos, están bien con Dios. Creen que porque hacen algunas obras de caridad, están bien con Dios. Pero imagínate que Dios les dijera, no me estás honrando. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Y por qué viene esta falta de honra y temor? Porque menospreciáis su nombre. Nosotros, como iglesia, alquilamos un localito, ahí en el Hotel del Prado, como saben todos. Pero ese lugar de reunión es prácticamente donde Dios se revela y se manifiesta. Es la casa de Dios. Y tú no tomas un compromiso con Dios y no vas. O si vas con una actitud de ligereza, a lo mejor solo a cuestionar lo que se dice para afirmarte tú en tus caminos. Aquí Dios está diciendo, si haces esto,
estás menospreciando mi nombre. Y todavía pregunta Israel, ¿y en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis la respuesta divina. Sobre mi altar, pan inmundo. A lo mejor le estás dando las obras de tu tiempo a Dios. A lo mejor estás viendo cosas más importantes que ir a la iglesia a Dios. Ese es el pan inmundo que estás ofreciendo. Ninguna obra así te valdrá. No te has comprometido con Dios y su iglesia verdaderamente para servirle. Y Dios te dice, me estás menospreciando, me estás deshonrando. Y tu mesa, si tú vives así, todo lo que hagas para mí, como Dios, es menospreciable. ¿Cuál es tu posición? Lo que es más importante para ti está de acuerdo a las decisiones que estás tomando. Y si estás relegando a Dios y su obra al último, si estás viviendo para tu propia comodidad, estás menospreciando a Dios. Ten cuidado. Quizá por eso sea importante que todos, sin excepción, recomencemos. No hay creyente perfecto, solo Cristo fue. Pero en la medida que vivamos para Cristo, iremos siendo perfeccionados. Entonces, tú me dirás, ¿y en qué tengo que recomenzar? Recomenzar, ya que me estás diciendo todo esto. A lo mejor te ofendiste por lo que dije. Más bien arrepiéntete y recomienza. ¿A qué? A predicarlo. A alabarlo verdaderamente. A escribir sobre él. A promover su gracia. A lo mejor te es muy fácil platicar con muchas personas aquí y allá. Pero si tu intención no es dar a conocer la gracia de Dios ante un mundo perdido, no estás promoviendo su gracia. A lo mejor no crees tanto en el infierno. Y no te das cuenta que tu familia sin Dios, tus amigos, tus conocidos y aún cualquier transeúnte que se te atraviese, va rumbo al infierno. Y tú tienes el conocimiento del Evangelio y el poder, por medio del Espíritu Santo, de liberarlo de la esclavitud del pecado. No seas como Israel cuando salió de Egipto, donde el faraón sometió severamente a la esclavitud al pueblo de Israel. Recuerden que el faraón hace las veces del diablo y de la esclavitud que el diablo tiene de su pueblo en este mundo. Y en cuanto ellos se quejan y lloran, y Dios dice, ok, les voy a enviar a Moisés. Y cuando Moisés empieza a enfrentar al faraón, que aparentemente las cosas se exacerban, luego van y le echan la culpa a Moisés. ¿Ya ves? ¿Por qué hablaste de esto? Mejor nos hubiera sido como estábamos. Ahora ha sido aumentado el yugo sobre nosotros. Muchas veces, para que dé a luz su gracia, tenemos que ser sometidos a una prueba de fuego, como dice Hebreos, ¿no? No os extrañéis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, creo que es Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuesta. Muchas veces el desprecio y muchas cosas de promover su gracia. Cuesta confesarlo. Pero de entre ellos vendrán los que Dios tiene destinados para vida eterna. Por eso es que el fin no ha llegado. Porque todavía hay gente que se tiene que salvar, que está destinada para vida eterna. Recuerden que
aún orar por Él, por Dios, por darle gratitud, expresarle nuestra gratitud, darle gracias por su gracia, por su amor, es algo importante. Alabarlo, bendecirlo, glorificarlo. ¿Haces esto en oración o te concentras en tus peticiones? Bien. Tenemos que recomenzar. ¿Hasta qué grado? Hasta que hayamos recordado el concepto de su majestad. Hasta que veamos su perfección en plenitud, aunque no le veamos. Tenemos que recomenzar hasta que la conciencia de lo divino vuelva a ser nuestra base de la religión que profesamos. Hasta que hayamos recuperado la capacidad y el deseo de incursionar dentro de nuestros corazones hasta lo más profundo para adorar a Dios en silencio, en espíritu y en verdad. Recuerda que tales adoraciones Dios busca que le adoren. El propósito de este estudio es que concienticemos que tenemos que salir de vivir de las obras muertas producidas por nuestra vanagloria y que vayamos a la verdadera religión, donde la cual solo puede ser producida por su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, para que actúe con poder, tiene que moverse en libertad dentro de nosotros, ya que si eres creyente, Él mora en ti, y tú no tienes que ponerle ningún obstáculo. Ahí es donde vas a obtener la revelación divina. Por eso en Santiago 1:27 dice que la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, una vida de piedad, y de las viudas en sus aflicciones, una vida de misericordia, y no dejar que el mundo te corrompa. Como no dejó a Abraham que el mundo lo corrompiera, como no dejó Job que las pruebas cambiaran su actitud hacia Dios. Por eso es que Hebreos 6:1 nos aconseja, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Si tú ya te salvaste, tienes que crecer. No te puedes quedar estancado, porque entonces te desviarás del camino. Recuerden que la vida cristiana es una vida dinámica, no es una vida sedentaria. La verdadera fe nos lleva a la acción. ¿Qué tanto estás viviendo para Cristo? Debemos de quitarle de nuestra mente las tinieblas que nublan nuestro entendimiento. Y tenemos que ir a la presencia de Dios a través de su palabra para poder vislumbrar su gloria, para adorarlo como verdaderamente es Él, como Él merece. 2 Corintios 3:10 y 11 dice, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación a la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea que si en este mundo puede haber cosas hermosas y Dios las creó para que disfrutáramos, nada se va a comparar a lo porvenir, a lo eterno, a lo que permanecerá para siempre. Y esa debe ser parte de nuestra comisión como iglesia y como creyentes en lo personal, transmitir lo que significa la verdadera santidad de Dios.
para que el mundo se vuelva a Él. No consentir a la gente en su vida. A lo mejor muchas personas a tu alrededor no se han convertido porque les tenías miedo de desagradarle o tenías miedo de los conflictos. Esto es muy común, yo lo he visto mucho como pastor en muchos. Para vivir a Dios hay que morir. Hay que morir a la aprobación de los demás. Hay que morir a lo que la gente piense de ti. Hay que vivir para glorificar a Él y transmitir correctamente lo que Dios dice. Que el que no esté en Cristo va rumbo al infierno. O mejor dicho, ya está en el infierno, a menos que se convierta. Y es esta vida. Y toda esta generación que nos rodea va a morir. Ya vemos con la pandemia cuántos han muerto. Ya el número sobrepasó los muertos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Porque si nosotros continuamos como estamos, esparciendo nuestra deteriorada religión, nuestra vana manera de vivir, con nuestros deteriorados conceptos de Dios y no los que Dios dice en su palabra verdaderamente, nuestro cristianismo está debilitado y fracasaremos rotundamente en el servicio a Dios. Un día Él regresará y atravesará las nubes y se mostrará como Él es. Majestuoso, glorioso y maravilloso. Jesús mismo dijo en Juan 1, 16 y 17. Bueno, Juan, en el Evangelio de Juan. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo ha venido para revelar a Dios. Y Dios es glorioso. Dios es glorioso y su dominio es tanto arriba en los cielos, como en la tierra, como debajo de la tierra, como en lo profundo de los océanos. En todo lugar, un día, la humanidad se inclinará y reconocerá a Dios como Rey. Dice en Filipenses que ante Dios se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Malaquías 1:11 dice: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Hay un remanente fiel en este mundo. Aquí Dios le está hablando a los judíos. Ustedes no me están honrando, pero en muchos lugares donde me dan mi lugar. ¿Y tú le estás dando verdaderamente su lugar a Dios? Sería maravilloso ver cómo este concepto volviera a nuestra iglesia. Antes que el Señor regrese. Antes que llegue esa dramática hora que le espera a la humanidad. Pero Dios te dice en Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tienes tú esa verdadera fe? ¿Podrías presentarte delante de Dios y no salir avergonzado? En Primera de Juan dice, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cuál va a ser tu posición? Ahorita podrías decir, voy a tener confianza si viniera el Señor Jesús. O tu conciencia te acusa de que no has vivido como deberías de vivir.
que no has dejado pecados que debiste haber dejado de vivir, que no has llevado la vida limpia que debiste haber tenido. Si este es tu caso y Dios viniera hoy, te tendrías que alejar, avergonzar. Solo el que tiene una conciencia limpia puede tener confianza. Y ya tu vida diaria te lo dice. Tú no puedes tener una relación íntima y estrecha con Dios, ni comunión con Él, si tu conciencia está sucia. Si no te has arrepentido de muchos de tus pecados. Así que considera, y si Dios hoy te está hablando esto, es porque todavía hay oportunidad de que corrijas y le puedas glorificar con tu vida. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias porque creemos que verdaderamente tu Espíritu Santo nos habló hoy a cada uno de nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a vivir la vida que tú quieres que vivamos. Reconocemos que nosotros no podemos, pero existe tu gracia maravillosa que tú has puesto a nuestra disposición, al grado que tú dices que de tu plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así que pedimos, Padre, que que derrames esa gracia sobre nosotros, para que podamos seguir el camino de tu voluntad y ya quitemos de nuestra vida todas aquellas cosas que impiden nuestra verdadera consagración. Trabaja intensamente en todos los miembros de esta pequeña iglesia, Señor, para que todos puedan llegar a ser salvos y te glorifiquemos el día que tú vengas. Derrama también tu gracia sobre esta iglesia para que pueda ser una iglesia misionera que confiese su nombre. No necesariamente tenemos que ir a otros países, Señor. Esta ciudad donde vivimos, de casi 25 millones de personas, es todo un campo misionero. Tiene más habitantes que muchas naciones de este mundo. Así que te pedimos, Padre, que nos abras puertas y nos des la fuerza, el poder y la convicción de no callar, de predicar tu evangelio a toda criatura que se nos atraviese con toda libertad y poder. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.